gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos en esta mañana a hablar bajo el tema tiempos de Dios. Amén. Tiempos de Dios. Gloria al Señor. Y bajo este tema he querido traer este versículo en 1 Tesalonicenses 5:18, porque dice, dad gracias a Dios, dad gracias en todo. Por supuesto, ¿a quién damos gracias? A Dios. A Él damos gracias y a Él lo bendecimos, a Él es que le damos gracias, a Él le pedimos y le rogamos su favor y su misericordia. De hoy vamos a hablar bajo el tema entonces, tiempos de Dios. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, esta carta, vamos a contextualizar un poco, fue escrita por Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Tesalónica. Se dice que esta carta, la primera de Tesalonicenses, fue una de las primeras cartas que Pablo escribió para esos creyentes que se estaban formando allá en la iglesia de Tesalónica. Sé que fue una de las primeras cartas, gloria al Señor. Y cuando nos dice esto, nos hace ver o nos hace entender por qué era tan necesario que esos creyentes entendieran, ¿cierto? Y recibieran esas cartas. Dice que en específico, ¿cierto? La carta de Primera de Tesalonicenses se escribió o se ha escrito con el propósito, se escribió con el propósito de que los cristianos, ¿cierto?, maduraran en su fe, ¿cierto? Lo hizo, ¿por qué? Porque ellos necesitaban, ¿cierto?, ser animados, ser fortalecidos en tiempos de crisis. Amén. Dice que la iglesia de Tesalónica enfrentaba dos problemas potenciales en ese momento. Ellos estaban enfrentando dos problemas potenciales, los cuales eran, el primero es que enfrentaban la persecución y dos, se veían, digamos que tentados debido a su cultura pagana o a una cultura de idolatría, ¿cierto? Entonces Pablo dice, yo tengo que escribir una carta para hacerlos, que ellos puedan madurar en su fe, que ellos puedan ser animados y fortalecidos en Dios. Y esa carta, aunque fue escrita hace muchos años, ¿verdad? Esta carta también nos sirve hoy a nosotros. Esta carta nos sirve para que nosotros podamos ser también animados, fortalecidos y bendecidos. Dice que esta carta se escribió, ¿cierto? Y Pablo, exactamente en el versículo 27, dice exactamente en el versículo 28, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y él le dice, es necesario que en medio de nosotros esté la gracia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esta carta, Pablo pide que por favor sea leída, ¿cierto? Y que sea de dominio público. Es decir, que se pueda leer y que todos los nuevos creyentes, ¿cierto? Porque eran nuevos creyentes los que estaban adheriéndose a la iglesia. Entonces él dice, necesito que todos oigan estas palabras de ánimo, estas palabras de aliento, estas palabras de fortaleza, ¿cierto? Para que su fe pueda ser madurada, para que su fe pueda ser fortalecida, para que se puedan consolidar en medio de estos tiempos de crisis. ¿Cuáles crisis? Bueno, ellos enfrentaban la idolatría, la cultura pagana, pero también enfrentaban persecución. Gloria al Señor. Si lo llevamos a nuestros tiempos, quizás no enfrentamos persecución, quizás no enfrentamos problemas ¿cierto?, de que enemigos que nos estén persiguiendo, pero sí enfrentamos un problema parecido y es la idolatría que hay para muchísimas cosas, ¿verdad? Las tentaciones a las que nos vemos enfrentados día a día, pero también nos vemos enfrentados en este tiempo de crisis a estos momentos, ¿cierto?, donde quizás debido, ¿cierto?, a una contingencia de salud que hay en todo el mundo, no podemos reunirnos en nuestra iglesia, pero nos reunimos de esta manera. Así que Pablo con estas palabras nos anima, nos enseña muchas cosas. Y yo quiero que vayamos exactamente a 1 Tesalonicenses 5 y vamos a empezar por el versículo 11. Amén. Vamos a empezar por el versículo 11. Recordemos que la enseñanza se llama
tiempos de Dios. Amén. Tiempos de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice el versículo 11 exactamente, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria al Señor. Cuán importante es que nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Gloria al Señor. Es demasiado importante que nos animemos los unos a los otros. Porque Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Tesalónica, entendiendo que eran tiempos, ¿cierto? Donde necesitaban madurar su fe, donde a pesar de la crisis y de las circunstancias que vivían, él les decía, mire, animémonos los unos a nosotros y edificaos los unos a los otros. Vida práctica a nuestra vida diaria, ¿cierto? En las mañanas, en las tardes, en las noches, cuando estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, podemos decir, ¿cómo nos podemos edificar? Entonces vamos a hacer un paralelo, ¿cierto? De cada versículo que Pablo envió a la iglesia de Tesalónica y lo vamos a llevar a nuestra vida real, a nuestra vida diaria, ¿cierto? Dice, edifíquese unos a otros. ¿Cómo nos edificamos, iglesia? ¿De qué forma nos edificamos? Quizás podríamos ser muy espirituales y creer y pensar que leyendo la palabra del Señor, quizás orando todos juntos, haciendo un devocional y claro, de esa manera nos edificamos. Pero nos edificamos cuando, por ejemplo, en nuestro diario vivir, en nuestras mañanas, en el transcurso del día, podemos resaltar una cualidad o una virtud de nuestros hijos, ¿verdad? Podemos resaltar una cualidad, una virtud de nuestro esposo, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Ahí nos edificamos los unos a los otros. Así que Pablo les decía, miren, edifíquense, ¿cierto? Que hayan palabras de edificación en medio de ustedes, en medio de esta pequeña iglesia que se estaba formando. Mírense las virtudes y alejen, ¿cierto?, los errores. Sobreexalten, ¿cierto? O hagan resplandecer esas cosas bonitas que tiene el otro, ¿cierto? Y no solo quizás los errores o las cosas malas que a veces pueden pasarnos o que podemos hacer contra nuestro prójimo. Gloria al Señor. Por eso Pablo dice, mire, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo puedes edificar a tu familia en tiempos de crisis, en tiempos de cuarentena, en tiempos de días duros? Resáltale algo hermoso, alguna virtud, alguna cualidad. Si es posible, mira al que está a su lado y dígale, tú eres generoso, tú eres amable, tú eres especial para mí. O dígale a sus hijos, tú eres importante para nosotros. Amén. Porque a veces tendemos a espiritualizar todas las cosas y no entendemos que la Biblia, ¿cierto? Que la palabra del Señor es para ponerla en práctica en nuestra vida real. Yo constantemente le estoy diciendo a Manuela, a mi hija, sobre todo en estos momentos de aprendizaje, en su estudio, en su parte académica, y yo le digo, bien hija, eres muy inteligente, bien hija, tú puedes hacerlo, porque cuando fortalecemos, cuando mis palabras salen sobre ella, yo edifico a mi hija con esas palabras. Así que nosotros podemos también edificarnos entre nosotros. Amén. Si usted ve que un hermano está desanimado, hermano, usted es importante para nosotros. Lo invito a que se conecte. Si necesita algo, llámenos, porque necesitamos edificarnos los unos a los otros. Y Pablo lo decía porque sabía que el pueblo necesitaba ser animado, necesitaba ser edificado. Gloria al Señor. Versículo 12 de Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta parte es importante, ¿cierto? Porque Pablo reconoce y les hace ver que sobre ellos hay una autoridad, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una autoridad espiritual, o Pablo habla de una autoridad espiritual. Y por supuesto, nosotros no podemos dejar de lado eso,
pero qué importante es que en nosotros, ¿cierto?, haya un respeto por nuestra autoridad. Gloria al Señor. Y recuerdo hace unos meses cuando predicábamos, ¿cierto?, cuál es nuestro lugar en nuestra familia, ¿cierto? Nosotras como mujeres o como esposas debemos respeto a nuestro esposo, pero también debemos respeto a nuestros hijos y debemos enseñar a que nuestros hijos respeten su autoridad, quienes somos nosotros. ¿Quién es la autoridad en tu casa? ¿Quién es la autoridad en medio de nosotros? Amén. Hay que enseñar. Entonces, Pablo les dice, mire, os ruego, hermanos, que reconozcáis, porque cuando tú reconoces, entonces tú puedes respetar a esa persona y le das el lugar que se merece o el lugar en el que él debe ubicarse, ¿cierto? En el que él debe estar. Dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Gloria al Señor. Y os amonestan. Entonces, dice que los que presiden en el Señor y os amonesten, ¿cierto? Y esto nos habla de cómo lo podemos llevar a nuestra vida práctica, ¿cierto? Nos habla que muchas veces como autoridad tenemos el derecho, ¿cierto? O podemos ejercer la autoridad amonestando a alguien, amonestando a nuestros hijos, amonestando quizás a algo que se hizo mal, pero en vez de estar diciéndole, mira, tú eres malo, lo hiciste mal, lo has hecho mal, no sirves para nada, ¿cierto? Es mejor decirle, mira, ven y entre juntos lo vamos a hacer. Gloria al Señor. Y Pablo nos invita a eso, a que busquemos formas de amonestarnos de manera positiva, ¿cierto? De manera que nos edifiquemos, porque estos son los tiempos de Dios, donde debemos aplicar toda esta palabra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Versículo 13, vamos a ir a versículo 13. Recuerden que esta es una carta que escribía Pablo y ellos no lo leían como nosotros como versículos, era una carta de instrucciones para la iglesia de Tesalónica. Versículo 13 dice, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz en vosotros. Entonces nos habla, ¿cierto?, de tener a nuestros líderes en alta estima, pero sobre todo nos habla de su paz. Gloria al Señor. Entonces dice, tened paz entre vosotros. Y es que Dios nos ha llamado a paz. Necesitamos tener paz en medio de la crisis. Necesitamos tener paz en medio de estos días difíciles. Necesitamos tener paz en medio de estos días duros. Gloria al Señor. Dios nos llama a tener paz entre vosotros. Gloria al Señor. Así que Pablo da esta instrucción y dice, mire iglesia, ustedes van a tener en alto a quienes son sus líderes espirituales, ¿cierto? Y por amor, por causa de su obra y tener paz. O sea que esto, ¿cierto? Que el reconocerlos, que el respetarlos, que el entender su trabajo y su esfuerzo no traiga disensión entre nosotros, no traiga pleitos entre nosotros, sino que haya paz en medio de vosotros. ¿Qué nos estamos permitiendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunicación, en nuestros días, que quiere robar nuestra paz? ¿Hay algo en tu casa o en la mía, por supuesto, que quiera robar nuestra paz? ¿Qué dices? Si hay cosas, por supuesto que sí, hay cosas que nos hacen, que nos quieren quitar la paz. Pero el llamado de Pablo en esta hora, ¿cierto? Por medio de la palabra del Señor, es a que tengamos paz en medio de estos días. Que por sobre todo nos edifiquemos, por sobre todo haya virtudes, haya cualidades en medio de nosotros. Gloria al Señor. Y nos llama, por supuesto, a vivir en paz. Así que busca la forma, ¿cierto?, de llevarte bien con tu familia. Busca la forma de llevarte bien con tu esposo o con tu esposa. Busca la forma de llevarte lo mejor posible con esos niños pequeños, con esos adolescentes. Amén, que no es una edad fácil, gloria al Señor, pero debemos buscar la forma como padres de llevarnos bien con esos muchachos, con esos adolescentes, con esos niños, pero también con nuestros vecinos. Busque la forma de llevarse lo mejor posible y esto va a traer como consecuencia paz en medio de estos tiempos. Paz
en medio de la crisis. Gloria al Señor. Vamos por el siguiente versículo, que es el 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Gloria al Señor. Y dice, que seáis pacientes para con todos. Gloria al Señor. Que seáis pacientes para con todos. Entonces, esto nos habla, ¿cierto? Y nos dice, mira, miren, hermanos, roguemos, ¿cierto? Y amonestéis a los ociosos. Usted sí se ha dado cuenta que en estos días quizás a uno le da pereza hacer cosas. Mis hijos en especial se levantan temprano y nosotros nos estamos acostando como más tarde de lo normal. Así que levantarnos por las mañanas ay Dios mío, como uno dice como otra vez tengo que volver a hacerlo, otra vez tengo que levantarme y la pereza nos trata de arropar, ¿cierto? Y anclarnos hacia la cama, gloria a Dios. Pero tenemos que, dice que amonestar a los ociosos. Y en esta mañana, por supuesto, no vengo a amonestarte porque tengas pereza, porque quieras dormir más. Por supuesto que no. Pero en nuestra familia debemos amonestarnos de manera positiva, de manera que nos edifiquemos. Así que si tú necesitas ayuda, ¿cierto? En medio de las labores del hogar, en medio de todo esto, tú no le vas a decir a tu esposo, oiga, ayúdeme, venga para acá y colabore en la casa. No, tú con amor le puedes decir, tú me puedes ayudar a lavar la loza y yo voy a arreglar la sala, ¿verdad? Porque cuando nos edificamos, ¿cierto? Nos amonestamos con amor, nos estamos edificando. Así que esto trae también paz a nuestras casas. Si nosotros nos ponemos como mujeres, porque somos un poco más alteradas que ellos, quizás, y queremos muchas cosas, entonces le decimos, venga, ayude. No, esa no es la forma. Dice que nos amonestemos a los ociosos, ¿cierto? Y no porque nuestros esposos o nuestra familia sea perezosa, sino porque tenemos que hacerlo con amor para que todo marche mejor. Tratarnos de llevar de la mejor manera, gloria al Señor. Entonces dice la segunda parte, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, gloria al Señor. Y es que el ánimo es como una montaña rusa. Hay días que está súper arriba y amanecemos súper activos, pero hay días que estamos un poco abajo y no estamos tan animados a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero entre nosotros, como familia, como hijos, como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, debemos edificarnos y animarnos los unos a los otros, gloria al Señor. Vea cómo se puede traer el libro de lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, lo podemos traer y poner en práctica en nuestras vidas, que sea algo práctico para nosotros. Gloria al Señor. Dice que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos, gloria al Señor. Es necesario alentar al de poco ánimo. Anime a aquellos que están temerosos. Recuérdele las promesas de Dios y de esa forma animarás a tus hijos. Recuérdale las promesas que Dios nos ha hecho como hijos suyos y de esa forma nos animaremos y nos alentaremos los unos a los otros. Mi hija en estos últimos días ha empezado a tener miedo a dormir en las noches y yo siempre le recuerdo y le digo, Dios está contigo, Jesús está a tu lado y el Espíritu Santo duerme contigo. Y entonces ella se le queda esa palabra y ahora estos días me ha dicho, mamá, Dios está conmigo, ¿cierto? Yo le digo, claro, porque en ella había un temor o hay un temor aún. Pero ¿qué pasa? Al recordarle las promesas de Dios, yo aliento su corazón, aliento su fe y aliento su esperanza en creer en Dios. Así que ella ya tiene como esperanza que Dios está con ella y que Dios duerme junto a ella. Gloria al Señor. De esa manera también alentamos a los débiles, animamos a los que están sin fuerzas. Gloria al Señor. Y dice sobre todo que seáis pacientes para con todos. Amén. Y es que la paciencia debe reinar estos días en nuestros hogares. Amén. Y aunque a veces tratamos de desesperarnos, aunque a veces la paciencia nos colma, ¿cierto? Y es un nivel más arriba incluso del que podemos
Pero eso hace, ¿cierto?, que nosotros, que la paciencia, que nosotros podamos llevarnos en paz, que estemos tratando de llevar una vida mejor, gloria al Señor. Dice el versículo 15, gloria al Señor, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, ¿cierto? Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Gloria al Señor. Aquí nos invita en primer lugar a rechazar la venganza. Amén. Rechazar el querer hacer esa naturaleza humana que dice, es que Él me la hizo y guardamos rencor, guardamos amargura, guardamos odio, ¿cierto? Y queremos vengarnos de alguna manera. Pero Pablo nos amonesta, ¿cierto? Y mire cómo nos edifica. Nos amonesta, pero nos edifica y nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, ¿cierto? Antes seguir, dice, antes de todo esto, más bien, sigamos siempre lo bueno. Gloria al Señor. Hagamos lo bueno, aunque hayan errores. Hablemos con amor, aunque hayan momentos difíciles. Hagamos cosas diferentes a pesar de las circunstancias. Gloria al Señor. Y dice, bueno, para los unos con los otros y para con todos. Gloria al Señor. Para con todos. En lugar de planear y hacer mal, aquellos que nos han hecho algo, ¿cierto? Alguna palabra que nos ha herido, hagámosle el bien. Amén. Eso es a lo que nos llama Pablo, hacer el bien. Y la palabra del Señor dice que venzamos todo mal con el bien. Gloria al Señor. Así que nos es necesario aprender eso, recordar estas palabras y ponerlas en práctica en medio de estos días. Gloria al Señor. Y me gusta porque los versículos que vienen son muy cortos, pero son sustanciales para la vida del cristiano. Gloria al Señor. Versículo 16, léalo conmigo allá en su hogar. ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos. Amén. Estad siempre gozosos. Recuerde que aún en medio de la tormenta, Dios tiene el control. Recuerde que aún en medio de estos días, Dios tiene control de todas las cosas. Por eso nosotros estamos gozosos. El estar gozosos es una consecuencia de saber que Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Amén. Así es. Y estar gozosos hace que nosotros, ¿cierto? El estar confiados en Dios, el estar entendiendo que Dios tiene el control de las cosas, nos hace estar siempre gozosos. Amén. Por eso esto hay que llevarlo a una vida práctica en nosotros. Estar gozosos en medio de la cuarentena, estar gozosos en medio de estos días difíciles. Yo le contaba al grupo de mujeres en la reunión de mujeres la vez pasada, les decía que cuando el presidente un día antes de terminar esta cuarentena, o sea, el 27 de abril, salió la locución del presidente y él dijo, bueno, la cuarentena se extiende hasta el 11 de mayo. Y hasta ese momento yo entendí que estaba en cuarentena. Hasta ese momento realmente comprendí que ya me tocaba acostumbrarme a esta situación porque les confieso, no estaba acostumbrada ni la había asimilado como también. Así que ese día les dije a las mujeres, ese martes siguiente les dije, hasta ayer empecé a sonreírle a la cuarentena. Hasta ayer empecé a entender que tengo que hacerme la vida más tranquila y más amena en medio de esta situación. Así que esta palabra me cae como anillo al dedo, ¿cierto? Porque dice, estar siempre gozosos. Hay que sonreír en medio de la situación. Hay que sonreír en medio de estos días difíciles y quizás en medio de este encierro, en medio de todo el caos que se está levantando, una recesión económica fuerte, el desempleo, el hecho de no poder asistir a la iglesia, muchas cosas, pero hay que sonreírle y estar siempre gozosos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Gloria al Señor. Dice entonces la palabra del Señor. Pablo le sigue escribiendo a la iglesia de Tesalónica y me gusta porque si lo vemos desde el punto de vista que Pablo lo escribía a la iglesia, era porque la iglesia necesitaba en ese momento estar gozosa. Está diciendo, mira, a pesar de los problemas que hay, a pesar de la persecución, ustedes deben estar gozosos, deben amar a sus líderes, deben edificarse, deben animarse. Gloria al Señor. Y llegamos al versículo 17.
Gloria al Señor. Y dice, ¿cómo dice el versículo 17? Léalo ya usted en su casa. Dice, orar, ¿cómo dice? Sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Y digamos que muchas veces atribuimos esta palabra, ¿cierto? A estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de rodillas, lo cual es algo que no se puede hacer, ¿cierto? Muy bonito sería nuestra vida si no tuviésemos que trabajar, si no tuviésemos hijos que enseñar, si no tuviésemos trabajos que hacer, ¿verdad? Pero la vida real no es así. Amén. Así que entendí que esta palabra, ¿cierto? Es una palabra que yo le decía, oren sin cesar. Y Pablo quizás no se refería a decir, estén todo el día en la iglesia, en el templo, orando de rodillas, allá postrados en el altar, no. Les decía más sobre tener una actitud de oración, ¿cierto? Algo que no cese, ¿cierto? Así que me puse a pensar, bueno, si no podemos estar 24 horas, 7 días a la semana arrodillados orando, ¿cierto? Pero podemos tener una actitud de oración durante todo nuestro día. Amén. A eso se refiere Pablo, gloria al Señor. Y esa viene como consecuencia de tener tiempos con Dios. Así que usted puede estar de pronto cocinando, tu mujer puedes estar cocinando, tú, amado hermano, puedes estar quizás trabajando, haciendo una cosa y otra, pero entre esas oraciones, entre esos oficios o esas labores diarias, podemos hacer oraciones cortas, podemos hacer oraciones donde le digamos, Señor, acuérdate de este hermano, Señor, acuérdate de mis hijos, Señor, ayúdame en esto. Es estar en una actitud de oración todo el tiempo. Amén. Orar sin cesar, ¿verdad? Eso es a lo que nos invita Pablo a través de la palabra del Señor. Nos invita a que haya una actitud de oración en nosotros. No que estemos todos los 24 horas arrodillados y orando, Señor, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, Señor. No, sino que podamos tener una actitud de oración durante el día. Que podamos tener lapsos pequeños donde yo quizás esté cocinando, pero diciendo, Señor, ayúdanos en esto. Mira, Dios, te glorifico. Mira, Dios, te alabo. Una actitud de oración. Dios siempre está contigo, ¿cierto? Yo siempre le digo a mi hija, Dios está contigo. Pues háblale a ese Dios. Amén. Eso es orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Gloria al Señor. Hermosa es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice entonces el versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y llegamos a este hermoso versículo de la palabra del Señor, que dice, dad gracias a Dios en todo. Amén. Y cuando se refiere a todo, se refiere a toda circunstancia, a todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, en todo. Estos son tiempos de Dios. Amén. Y son tiempos donde nos edificamos, nos animamos, estamos gozosos, oramos sin cesar, pero también agradecemos a Dios por todo. Amén. Por todo, imagínense todo lo que hay en su vida. Y podría enumerar, quizás podría hacer una lista muy larga y enumerar muchos puntos. Amén. Y entender que hay muchas cosas por las cuales hay que agradecer. Son tiempos de Dios donde debemos agradecer. ¿Ya le dijiste a Dios gracias hoy por algo? Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por nuestro trabajo, ¿verdad? Gracias por tenerte en mi vida, gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Por muchas cosas podemos darle gracias, gloria al Señor. Haga una lista de las cosas que Dios le ha puesto, de los dones que Dios le ha dado. ¿Ya le diste gracias a Dios por esos dones con los niños de la iglesia? ¿Ya le diste gracias a Dios por esa capacidad que tienes de predicar la palabra del Señor? Por esa capacidad que tienes de ser ejemplo en tu casa, con tu familia, con aquellos que te rodean. Dile gracias, Señor, por todas las cosas. Versículo 19. Amén. Dice, no apaguéis el espíritu. Amén. No apaguéis el espíritu. Gloria al Señor. Y quiero que aquí vayamos exactamente a Efesios 4:30. Amén. Efesios 4:30. Gloria al Señor. Efesios 4:30. Y vamos a hacer una referencia de esta palabra. Amén. Efesios 4:30.
Busque ahí en su Biblia, si le es posible. Si no, deme un segundo y ya leemos juntos. Efesios 4:30 está por aquí. Y dice, ¿cómo apagamos el espíritu cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Les dice, hermanos de la iglesia de Tesalónica, no apaguéis el espíritu. Pero hoy nos dice a nosotros, iglesia de Ciudad Jardín, ¿cierto? Hermano o hermana con nombre propio y específico, no apaguéis el espíritu, quítese de vosotros toda malicia, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Amén. Porque eso apaga el Espíritu de Dios en nosotros. Eso hace que se apague. Ustedes se preguntan, bueno, dice, no apaguéis el Espíritu. A veces creemos que es estar cantando versículos, cantos pentecostales, de esos que uno hace así la mano todo el tiempo y canta rápido y dice, Señor, lléname, lléname. No, de eso no se trata encender el espíritu o apagar el espíritu. Es esto, es no contristar al Espíritu Santo a través de nuestros actos. Amén. Dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia de en medio de nosotros. Gloria al Señor. Versículo 20, ya vamos finalizando. Dice 20 y 21, amén. Dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, gloria al Señor. Pablo le escribe esto a la iglesia de Tesalónica porque ellos estaban recibiendo palabras, ¿verdad? Ellos estaban recibiendo palabra de Dios. Entonces le decía, mire, no desprecie aquel que viene y quizás da una profecía, sino que examina todo y de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, tú vas a retener lo que es bueno para ti. Y eso me lleva a pensar, ¿cierto? Que ahorita en estos tiempos hay tantos servicios online. Claro, todos los pastores tenemos que estar dando servicios o reuniones o cultos, ¿cierto? Dominicales en YouTube, en Facebook, en Zoom, en todas las redes sociales posibles. Y hay tanta saturación y tanto contenido que al que tenemos acceso y alcance, que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que hoy todas las iglesias íbamos a tener cultos? Yo en las mañanas, antes de ingresar acá al culto de nosotros, entro al Facebook y me pongo a escuchar los diferentes pastores que tengo en mis redes sociales y me pongo a escuchar y me salen como, no sé, me salen muchísimas personas, muchísimos pastores, muchísimas iglesias predicando y en cierta forma me alegra ver porque digo, bueno, todos a nuestra forma y a nuestra manera tratamos de hacer un buen trabajo para el Señor, amén. Pero de todo esto tenemos que examinarlo y retener lo mejor para nosotros, amén. Tú eres libre de conectarte con nosotros, pero eres libre también de ver otro culto, por supuesto, de escuchar a otro pastor, y está bien hacerlo, por supuesto, nadie va a decirnos que no lo hagamos, pero hay que examinarlo todo y retener lo bueno en nuestras vidas. Vea que lo mismo le pasaba a los de la iglesia de Tesalónica hace mucho tiempo. Entonces Pablo les dice, bueno, miren, ustedes están recibiendo muchas palabras, ustedes están recibiendo muchas profecías, ¿cierto? Están escuchando a diferentes personas, pero van a retener lo mejor para ustedes, lo que sea verdadero para ustedes. Y hoy estamos viviendo ese tiempo, gloria al Señor, porque no hay nada más actual, no hay nada más real, no hay nada más diario en nuestras vidas que la palabra del Señor en nosotros. Amén. Así que dice la palabra de Dios, retenerlo todo, dice, perdón, examinarlo todo, pero retener lo bueno, ¿amén? Así que este es un consejo en esta mañana para nosotros en tiempos de Dios. Dice entonces el versículo 22, absteneos de toda especie de mal, absteneos de toda especie de mal, absténgase de todo aquello que le traiga o que le vaya a interrumpir su paz. Absténgase de toda tentación, absténgase de todo lo que no le traiga edificación a su vida, ni a su familia, ni a su casa.
Absténgase de todo esto. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué preciosa palabra en esta mañana. Y dice, y el mismo Dios de paz. Dios es un Dios de paz y quiere la paz en medio de estos días. Gloria al Señor. Dice, os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Gloria al Señor. La vida cristiana no debe depender de lo que nosotros somos, sino totalmente del poder de Dios en nosotros. Amén. Nuestras vidas dependen del poder de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas dependen de su favor y su misericordia. Gloria al Señor. Así que nos es necesario entender esto. Dice, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama. Amén. Y a ese fiel es el nombre de Dios, es un nombre para Dios. Fiel, dice, es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Pablo termina esta palabra de una manera preciosa. Pablo termina o termina esta parte, ¿cierto? Y les dice, fiel es el que os llama, diciéndole, mira, tu mirada debe estar puesta en ese Dios fiel, el que nos ha llamado, el que nos ha justificado, el que se ha glorificado en nosotros y el que nos tiene hoy aquí. Esta palabra es para llevarla a la vida práctica. Animémonos, edifiquémonos en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia. Parejas, esposos, hogares, edifíquese el uno al otro, resáltele las cosas buenas, resáltele las virtudes, las cosas buenas que hace el que está ahí a su lado, porque eso nos va a ayudar a amarnos más, que a pesar de nuestros errores vamos a poder ser una pareja que agrada y honra a Dios. En la tarde, acuérdese por allá a las 4 de la tarde y dígale, amor, estás muy bonita, o esposo, gracias por ayudarme en esta tarea del hogar, o alguna cosa que nos edifique. De igual forma con nuestros hijos, con nuestros hermanos, si vivimos con nuestros hermanos, dejemos la pelea a un lado y unámonos, amén, porque es tiempo de edificarnos los unos a los otros. No se le olvide estar gozoso, iglesia, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Orar sin cesar, amén. Acuérdese mientras hace sus labores, adorar a Dios, alabar a Dios, recordarle si el Espíritu Santo ven a mi vida. Necesito de tu presencia, necesito de tu amor. Recuerde que orar sin cesar no es que esté las 24 horas del día orando, arrodillado orando, sino que tenga una actitud de oración constante en medio de su día. Gloria al Señor. Y digámosle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos depender de su poder, depender de su amor. Pablo escribe, ¿cierto? Y les da diferentes formas de animar a un pueblo, a una iglesia que estaba madurando en su fe, a una iglesia que solo tenía nuevos creyentes. Y Pablo dice, háganme el favor y se me levantan y me le van a leer esto a todos los creyentes porque yo necesito que ellos maduren en su fe. Así que yo quiero que en esta mañana, tarde ya, le digamos, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú me animas a través de ella, porque yo puedo ver a través de esta palabra que yo puedo ponerla en mi vida real, en mi vida práctica, en mi vida diaria, con mi familia y con aquellos que me rodean.